En medio de un acalorado y largo debate, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron la iniciativa de Morena con la que buscan frenar las controversias, las acciones de inconstitucionalidad y los juicios de amparo, así como blindar las reformas constitucionales impulsadas por el oficialismo. La mayoría de Morena decidió hacer modificaciones al dictamen luego de que integrantes de la oposición y organizaciones civiles, expertos en derechos humanos aseguraron que había violaciones precisamente en materia de derechos humanos. La iniciativa fue turnada a la mesa directiva del Senado y se prevé que sea hoy cuando se discuta en el Pleno. Le vamos a tener todos los detalles de lo que significa esta reforma, ya no solo la judicial, ahora quieren otra reforma para que nadie pueda contravenir las reformas constitucionales del Senado. Y bueno, incluso Adán Augusto López, coordinador de los morenistas en el Senado, quería que fuera retroactiva, pasando por encima de todos y de todo. Le vamos a tener los detalles, con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, con 24 votos a favor y 10 en contra, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron la iniciativa de Morena con la que pretende blindar las reformas constitucionales de su partido. Cabe señalar que antes de su aprobación, la bancada hizo modificaciones a este dictamen. Entre los artículos que se modificaron por parte de los legisladores de Morena está el primero de la Constitución, el cual invalidaba el llamado control de convencionalidad, que obliga a los estados a aplicar el derecho de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos. También eliminaron la modificación al artículo 103, con el cual se volvía improcedente la impugnación o las impugnaciones y obligaba a cerrar los juicios abiertos en la actualidad sobre las reformas constitucionales que ya fueron aprobadas, como la del Poder Judicial, que es, digamos, la más importante en términos de por qué se está proponiendo ahora esta reforma que le da al Poder Legislativo esta supremacía constitucional. Sin embargo, los morenistas mantuvieron los artículos 105 y 107, los cuales prohíben las controversias constitucionales y los juicios de amparo en contra de estas reformas que se hagan a la Constitución en el Poder Legislativo. Pero no solo eso, pues ambos estos artículos, estas modificaciones, frenan las impugnaciones también a cualquier proceso legislativo por parte del Poder Judicial. Asimismo, Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, aseguró que estas modificaciones se dieron tras analizar diversas opiniones de especialistas, académicos, senadores y diputados de oposición, pues lo hicieron en fast track, muy rápido, al vapor, como hacen casi todos los morenistas. El coordinador de los senadores de Morena calificó la decisión como correcta al reiterar que la reforma busca proteger los intereses de las y los mexicanos, por lo que no se deben de hacer cosas buenas que parezcan malas. Bueno, pues eso le aplica más bien a ellos, ¿no? A Adán Augusto López. En tanto, los líderes nacionales del PRI y el PAN se lanzaron en contra de esta reforma de supremacía constitucional, así lo llamaron. En realidad tiene más que ver con una supremacía legislativa para que no puedan en el otro poder, el Poder Judicial, pues frenar sus reformas. La calificaron los de oposición como un golpe bajo a la democracia del país, esto tras señalar que silenciar a las voces críticas y violar los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos, pues es ahora sí que políticamente incorrecto y no debería suceder este tema. Vamos a ver finalmente cómo queda la reforma, pero esto fue lo que dijeron en la oposición. Este dictamen, donde ya retiraron la reforma, ya no está la reforma al primero constitucional y solo tocan el 105 y el 107 de la Constitución. Pero hay algo muy importante, en el agregado que hacen, violan un artículo de la Constitución, que es el 14 constitucional, que no puede haber retroactividad de la ley en perjuicio de nadie. Y por ello
tenemos no solo que señalar, sino decir y exhortar al oficialismo a que retire lo que está presentando. Viola toda proporción en el proceso legislativo, en el proceso judicial, en el proceso democrático, la subordinación que quieren hacer del Poder Judicial a otro de los poderes. El régimen morenista se está engolosinando y tanto lo hace que se van a atragantar. Es una locura de poder lo que aquí estamos viendo y por eso exhortamos a Adán Augusto a que retiren esta iniciativa y a la presidenta Sheinbaum que a 23 días de su gobierno no herede el estilo de imponerse, no herede el estilo de no dialogar con la oposición, no herede el estilo de confrontarse con el Poder Judicial. Y al principio de la sesión, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, reiteró insistentemente que este jueves no habría doble sesión para discutir este dictamen en el Pleno. Sin embargo, más tarde reculó y esto fue lo que dijo. Yo se los digo aquí de frente, no va a haber doble sesión mañana. Nosotros vamos a pedir a la mesa directiva que la única sesión sea la que está programada en la mañana, que es la donde se va a someter a votación el dictamen respecto a la igualdad sustantiva. Y entiendo que les preocupe la reforma constitucional. Tengan la certeza de que antes del martes de la próxima semana no habrá una sesión para someter a votación ese dictamen. Lo quiero comentar porque yo aquí hice una afirmación en la mesa de que no se iba a debatir mañana. Acaba de llegar una petición formal del coordinador del Grupo Parlamentario del Verde, el senador Manuel Velasco, llegó a mi oficina, acabo de hablar con el presidente del Senado, dice que también llegó a su oficina una comunicación, una petición. El senador Velasco está pidiendo que mañana en Jucopo propongamos que se incluya una sesión vespertina para discutir sobre este dictamen. Por cierto, alrededor de 308 organizaciones no gubernamentales solicitaron a la Cámara de Diputados y al Senado analizar a fondo esta iniciativa, la cual señalaron pone en riesgo la gobernabilidad y la estabilidad constitucional del país. Además, pidieron que se busquen nuevas y mejores alternativas para proteger los derechos humanos de los mexicanos. En tanto, la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó al Instituto Nacional Electoral continuar este proceso para elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular. Esto a pesar de las suspensiones de amparo que existen en contra de la reforma judicial. Es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del Instituto Nacional Electoral. Tercero, no es materia de pronunciamiento ni de litis la validez, legalidad o eficacia de las actuaciones o resoluciones de suspensión emitidas por diversos jueces y juezas de amparo, por lo que esas determinaciones quedan intocadas en esta sentencia. Así fue como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio luz verde al Instituto Nacional Electoral para continuar con la preparación de la elección extraordinaria del Poder Judicial a celebrarse el 1 de junio de 2025. Durante la discusión se habló de la falta de competencia de los juzgadores en materia electoral. La sentencia en materia electoral no opera la institución de la suspensión, como he hecho énfasis varias veces. No opera. Y los jueces de amparo no deberían meterse a los temas electorales, pero no voy a hacer ningún prejuicio al respecto. El sistema está hecho de tal manera que nosotros somos órgano definitivo de los temas electorales y no tenemos por encima a ninguna otra corte. La magistrada Yanino Tálora se pronunció en contra del proyecto y expuso la razón.
La resolución de este asunto debe aplazarse. Respecto de la cuestión planteada en este asunto general, en tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva diversos asuntos de su competencia vinculados justamente con el tema de la reforma judicial y toda la serie de suspensiones que han sido ordenadas por diversos juzgados de distrito. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón coincidió al señalar que el Tribunal Electoral no tiene facultades para intervenir en resoluciones de amparo. En la elección del Poder Judicial del 1 de junio de 2025 estarán en juego 464 magistraturas y 386 juzgadores federales que serán elegidos por voto popular. Michel Santiago Díaz, Heraldo Media Group. Y a propósito, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se va a reunir la próxima semana con los consejeros del Instituto Nacional Electoral. En este encuentro se revisará el monto de los recursos requeridos para organizar la elección de jueces, magistrados y ministros el próximo año. Van 24 días del nuevo gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues ha habido muchas cosas en estos casi mes primero del llamado segundo piso de la Cuarta Transformación, así se autodenomina el sexenio o el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y en el terreno legislativo, pues ha dejado mucho que desear con respecto a estos procesos en fast track, al vapor, que se están queriendo pasar rapidísimo en las cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados, con las pugnas internas de las que ya le comentábamos ayer aquí en el programa, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Tienen tanto poder los morenistas y sus partidos aliados que ahora pues resulta que se pelean entre ellos ese poder y esas decisiones relevantes. Parece que la consonancia con lo que pasa en el partido a nivel de organización política y en la Presidencia de la República a nivel de gabinete, pues no está necesariamente vinculado directamente con lo que sucede en el legislativo, y entonces ha habido estos desacuerdos. Por ejemplo, esta reforma de supremacía constitucional que se dice, pues se armó en buena medida en la oficina del coordinador de los senadores de Morena, de Adán Augusto López, y después pues él habría mentido, les habría dicho a sus legisladores que no iban a meter, por ejemplo, estas reformas al artículo 1 de la Constitución y algunos otros, y terminaron metiéndolas. Incluso en la Cámara de Diputados tampoco sabían que venía así la iniciativa de reforma, y bueno, pues después sucedió lo que sucedió, ya cambiaron, modificaron esta iniciativa. Sin embargo, para muchas organizaciones civiles, para la oposición, para expertos en materia de derechos humanos, de derechos fundamentales para los mexicanos, pues es regresiva, y lo mismo contraviene también varios principios de derechos para los mexicanos y las mexicanas. En fin, lo que quiere Morena es que no se puedan revertir, impugnar ninguna de sus decisiones, y que pues todo lo que crean que es conveniente para el pueblo, que no el pueblo, porque una cosa son las votaciones que les dan la legitimidad para poder gobernar, pero no todas estas decisiones las avala el pueblo, más bien las toman ellos, y es como buscan perpetuarse y quedarse por mucho tiempo más en el gobierno, en los cargos políticos que tienen. Esa es la realidad. Y en este caso, pues no les gusta que les enmiende la plana cualquier juez o magistrado, es decir, el Poder Judicial, y ahora lo que quieren es que, pues entonces, ninguna reforma que se apruebe en el Poder Legislativo pueda ser impugnada, revisada, frenada por el Poder Judicial. Eso es básicamente lo que quieren, y nos habla pues de una especie de autoritarismo del partido oficial, tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo, porque finalmente, aunque no se pasó como la propuso, como la quería pasar Adán Augusto López, o por lo menos eso es lo que sabemos, que no se va a ir a votar tal cual la propuso Adán Augusto López, que es todavía más regresiva y va en contra de más derechos fundamentales de mexicanos y mexicanas, pero finalmente tiene el aval de la presidenta de México, de Claudia Sheinbaum, que a 24 días de gobierno da la impresión de que en el discurso sigue siendo muy parecida a Andrés Manuel López Obrador, es decir, que esta narrativa de
ideología sobre el pueblo, sobre lo que tiene que suceder en términos de reformas, en términos de, por ejemplo, ayudar a Cuba, ¿no? A un gobierno, a un régimen autoritario como el cubano, que tiene aplastados y sumidos a su población en la pobreza, pues de ayudarla con supuesta ayuda humanitaria, pero también con energía eléctrica, por ejemplo. Ya lo hicieron en algún momento con petróleo, con gasolina, y ahora pues con energía eléctrica, mientras que en México hay muchos municipios, lugares donde no hay acceso a la energía eléctrica, o que hay por lo menos interrupción en el suministro de esta energía eléctrica. En fin, así las cosas. En el discurso parece que en los hechos, con las políticas que ha lanzado, por ejemplo, la de seguridad, las reuniones con empresarios, esta reunión de alto nivel que encabezó con empresarios de Estados Unidos, el haber recibido esta semana a 2 empresarios importantes, a Carlos Slim, antier, y ayer a Bernardo Gómez, del grupo Televisa Univisión, pues quizá manda señales de que quiere hacer las cosas diferente, pero en el discurso, en lo que sale a decir en las mañaneras, que no es fácil pararse a que le pregunten reporteros, hechos y derechos, periodistas, sobre los temas de mayor preocupación en el país, como la violencia y la inseguridad en Chiapas, en Sinaloa, en los estados que gobierna Morena, pues sale la presidenta por la tangente a decir que pues todo está bien, que se está atendiendo, que en los estados opositores hay más violencia, como el caso de Guanajuato. En fin, una narrativa muy similar a la de Andrés Manuel López Obrador. Ojalá que eso se quede, en todo caso que se quede en la narrativa, pero no abajo en cómo se ejecutan las políticas públicas, y que allí, si haya cambios sustanciales, fundamentales, que le den a México una mejor perspectiva en todos los sentidos, porque hay en muchos sectores donde está peor que nunca, como el de la seguridad.